La pregunta de hoy es, ¿realmente sabemos qué es la felicidad? ¿Realmente tú sabes qué es la felicidad? En este video voy a contestar estas preguntas. No es que yo lo sepa todo. Estuve estudiando por 5 años este tema, la ciencia de la felicidad, y quiero contestarla. Pero realmente te pregunto, ¿cómo sabes qué es la felicidad? Porque no nos lo enseñaron ni en la escuela ni en la universidad, que yo sepa, hasta el momento. Por lo menos en la mayoría de las escuelas, los colegios, las universidades. Yo doy clases en la Universidad de Diseño Gráfico. No hay un curso que te explique qué es la felicidad, ¿verdad? Posiblemente nos los enseñaron quizás practicando alguna religión, ¿verdad? Nos enseñaron sobre valores, sobre cosas que son definiciones que pueden ser variadas sobre lo que es la felicidad. Quizás los consejos de nuestros sabios padres, nuestros sabios abuelos, y podemos definir de diferentes maneras lo que es la felicidad. Por eso cuando preguntamos a las personas qué es la felicidad, rápido dicen, a mí me hace feliz poder lograr esto, poder ir acá, poder hacer lo otro. Y hay muchas definiciones, ¿verdad? Pero sí es bueno conocer realmente de qué se trata la felicidad, porque ya hay algo, ya hay una ciencia de la felicidad. Y no es místico, no es un invento, es algo que se ha estudiado por más de 40 años. Y mientras más conozcamos de esto, pues más podemos entender y más podemos crear nosotros emprendimientos que vayan brindando e integrando esa data que nos ayude a entender qué nos hace felices y qué le hace felices a las demás personas. Así que no importa lo que estés haciendo, lo que estés emprendiendo, mientras más conozcas de este tema, más podrás crear emprendimientos de mucho valor para las personas. Así que te voy a mostrar, tengo aquí una pequeña, ¿verdad? Explicación de lo que se trata la ciencia de la felicidad, y te aseguro que vas a tener curiosidad de aprender mucho más, porque no voy a poder explicarlo todo, aunque aquí en este canal, si ves los demás videos, vas a ver una variedad de temas que tienen que ver con emprender, con la felicidad, con creatividad, pero todo va dirigido a poder emprender, ¿verdad? Logrando cosas que aporten a un mundo más feliz y de más paz. Así que, y lo podemos hacer como creativa, yo diseñadora gráfica, pues desde que integré todas estas estrategias en lo que hago, mi vida personal y mis emprendimientos dieron un giro completamente súper positivo, ¿verdad? A nivel de poder comenzar un movimiento al que yo me uno y yo poderlo exponenciar mucho más y que otras personas se sigan uniendo. Así que vamos a ver un poquito para que entiendas en forma súper sensible, pues una explicación sensible, sencilla y bien fácil de entender de lo que se trata la ciencia de la felicidad. Y lo creé por un momento dado, donde unos estudiantes que tengo, pues me preguntaron de qué se trata la ciencia de la felicidad. ¿Me podría hacer un pequeño video, profesora? Y yo con mucho gusto pues lo preparé. Así que estoy aquí creándolo para ustedes, para este canal de YouTube, para que puedan tener esa explicación. Así que las preguntas principales, ¿verdad? Pues si yo voy a hablar de qué es la felicidad, qué mejor que explique un poquito y dé un contexto de lo que es la ciencia de la felicidad. Así que en ese sentido, pues básicamente para poder explicar, ¿verdad? Una data, es bien importante que sepas. Por ejemplo, cosas como, mira, muchas personas no son felices en sus trabajos. Esta es una de las razones por las cuales debemos todos prestar mucha atención, buscar más información, porque básicamente si estamos viviendo todo el día, desde que nos levantamos, ¿verdad? Que nos vamos a ir a un trabajo. Ahora, en este momento que estamos viviendo, pues aunque estemos viviendo aquí en nuestras casas, pues trabajando a distancia, pues es lo que hacemos desde por la mañana hasta por la tarde. Muchos trabajamos pues diferentes horarios, pero es lo que dedicamos todo el tiempo. Y si la mayor tiempo estamos infelices, porque quizás este pesimismo, la infelicidad y la desesperanza, ¿verdad? Son cosas críticas que debemos aprender para que no vivamos la mayoría de nuestra vida infelices, posiblemente pues con algo que realmente se supone que vivamos con algo que nos divierta todo el día. También cuando sentimos, ¿verdad? Ese no puedo más, ¿verdad? Ese sentido de desesperanza
que entra en lo personal y profesional, es cuando debemos decir, ojo, cuidado, ese no puedo más, no lo debamos dejar ahí. Ese es uno de los pilares que yo viví, ¿verdad? Yo viví en ese momento esa desesperanza de creerme que todo lo malo era para mí, de que ya nada bien me salía, de que nos buscaban miles de cosas por hacer, tratando de reinventarme, pero me desesperé, me desesperancé y pude salir de eso, por eso busqué ayuda, busqué mentoría, me determiné buscar de alguna manera volver a salir de eso, aún pensando que no lo iba a poder lograr, pero los valores que tenía me ayudaron y por eso escribí, ¿verdad?, el libro de 9 rutas para iluminar días nublados, y eso fue un cambio total en mi vida personal y profesional. Así que, pues aquí descubrí, ¿verdad?, lo que era la ciencia de la felicidad, y en ese proceso, pues realmente dije, pero es que sabemos qué es la felicidad. O sea, ¿cómo diseño mi felicidad? Yo como creativa y diseñadora gráfica, fue una de las cosas que dije, es cierto, yo nunca tomé una clase de la felicidad. O sea, a mí nunca me dijeron en la escuela, para ser felices podemos hacer esto, lo otro. ¿Cómo definimos qué es la felicidad? ¿Hay una definición de qué es la felicidad? Existe, ¿verdad? Así que es bien importante, y espero que te esté causando intriga para que tú busques en tu vida y que tengas muy claro de qué se trata esto de la felicidad, porque mientras más claro lo tengamos, pues mejor vamos a poder implementarlo en lo que hacemos en nuestra vida y en lo que vayamos a brindar a los demás. En ese camino, pues me encontré una data, y por eso yo como artista visual, pues utilizo, ¿verdad?, la parte física, la parte visible. Y miren qué interesante, cuando descubro esta data, donde los niños sonríen 400 veces, el adulto promedio 20 veces, y el adulto que se considera bastante feliz, pues unas 45 veces. Y la pregunta, ¿verdad?, que yo hago en mis charlas, en mis talleres, es todo el tiempo, en mis ilustraciones, ¿qué vas a hacer hoy para sonreír? Así que uno de los pilares cuando fui a emprender, pues era que cada producto, cada cosa que yo hiciera, pues provocara una sonrisa. Ya sea por el buen trabajo que hice, ya sea por un momento que nos juntamos, ya sea porque fue satisfactorio el proyecto que realicé, y cuando le hago, ¿verdad?, proyectos o campañas para otras personas, también que fuera la bandera, un símbolo, ¿verdad? Y un llamado a que nunca dejemos ese niño interior que se le olvidó sonreír tanto como lo hacíamos antes. Así que eso es bien importante. Y estoy dando un poquito de contexto, pero mira ahora viene lo bueno para que te enteres cuál es la trayectoria de la ciencia de la felicidad. Y obviamente no pienso dar una clase porque es una información que puedes buscar y está en internet, pero yo preparé este timeline, esta línea de tiempo, para unos talleres que he dado. Pero básicamente dejan una perspectiva bien interesante. Si te fijas, pues van más de 30 años ya donde se ha estudiado la ciencia de la felicidad, donde empieza con un psicólogo que dice, oye, ¿sabes qué? Hemos estudiado por tantos años, y mira qué interesante, siempre tiene que venir alguien y pensar diferente y girar todo. Y normalmente a esas personas le dicen locos, eso nunca se ha hecho y eso pasó. Pero mira tú si no tiene mucho sentido cuando viene esta persona y dice, nosotros los psicólogos siempre estamos estudiando porque el ser humano la pasa mal, porque está loco, porque se deprime, todo este tipo de cosas. ¿Qué tal si empezamos a estudiar por qué sonríe, por qué se siente bien, por qué hay sentimientos de felicidad, por qué hay la alegría, qué nos provoca eso? Miren a veces el sentido común, ¿verdad? Es el atreverse a pensar desde el otro lado. Pues ahí empezaron esos estudios. Así que se le llamó la psicología positiva, ¿verdad? Porque es para estudiar los comportamientos positivos del ser humano, en vez de estar enfocados en lo negativo. Y de ahí, pues obviamente, pues han habido estudios físicos, han habido estudios químicos, donde las personas, ¿verdad? Y eso se tarda años en empezar a comparar data. Finalmente, pues ya tenemos data y podemos utilizarla. En mi caso, pues yo lo uso para mis proyectos creativos.
y ha sido maravilloso. Y podemos ver una línea de tiempo de las personas que han estado, empezaron a salir publicaciones en las universidades más prestigiosas y más renombradas como Harvard, Yale, Berkeley, en Dubái, institutos ya empezados, ¿verdad? Y por años llevan siendo parte de todos estos estudios. Yale, hace año y medio más o menos, o 2 años, una profesora de Yale notó que sus estudiantes, para que veas qué interesante, dijo: he notado que los estudiantes universitarios en la Universidad de Yale están como deprimidos, y aún los que están por graduarse sienten como desesperanza. Así que voy a utilizar toda esta data de la ciencia de la felicidad y crear un curso que los ayude a ellos a entender todo esto y que los pueda hacer sentir bien. Pues ¿saben qué? Fue un éxito. Puedes buscar en Google el curso más famoso de la Universidad de Yale. Ese fue el curso, se abarrotó. A nivel de que lo pusieron online en la plataforma Coursera, cualquier persona lo puede coger. Yo lo he tomado, pagué la certificación y ha sido todo un éxito. Así que poco a poco pues se sigue llegando, ¿verdad? Todo este mensaje y todo este conocimiento sobre todo. Así que puedes buscar mucha más información. Ahí hay algunos libros, y de toda esta información pues también hay un libro, ¿verdad? Que es uno de las primeras publicaciones comerciales que lo hizo Sonja Lyubomirsky. Ahí está el nombre, ¿verdad? De la ciencia de la felicidad. Y si en un resumen, ¿verdad? Yo puse ahí las acciones que nosotros sabemos que son positivas porque nos han enseñado, como la gratitud, como perdonar, como ser amable, el mindfulness que está tan de moda, que es vivir en ese presente, ¿verdad? Practicar alguna religión, alguna actividad física. O sea, cuando decimos practicar alguna religión es atender la parte espiritual, ¿verdad? De nosotros, no importa la que creas que es mejor para ti. En mi caso yo practico, ¿verdad? Actualmente el budismo de la SGI, pero cualquier forma que te atienda a tu parte espiritual. Las buenas relaciones ha sido lo clave. Así que ya hay una data científica, y aquí es donde viene lo interesante. Ya no esto es por creerlo por fe, lo cual es muy importante. Lo creo por fe, está bien, pero hay una data científica, que ya prácticas como el meditar, que a veces hay un tabú y algunas quizás religiones piensan que esto es cosa de los hindúes, o piensan, no, ya son actividades que podemos utilizar a beneficio de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional. Así que es súper interesante. Y mira esta data, ¿de qué se compone la felicidad? ¿De qué se compone la felicidad? Pues este mismo estudio, fíjese qué interesante, dividió la ciencia de la felicidad, está compuesta en 3 áreas. El 50% es genético. El 50% quiere decir que viene, como decimos, en nuestra sangre, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos. Y también hay una genética, ¿verdad? De país. Por eso yo vivo en Puerto Rico y sabemos que pues siempre dicen, ay, los caribeños viven en la isla, ¿verdad? Esta es alegría y de todo hacen una fiesta. Y es verdad. Y de momento hay países fríos que son más fríos literalmente, o más sobrios. O sea, sí tenemos esa genética y viene con nosotros, pero obviamente también hay unas costumbres y hay unas cosas y hay unas actitudes pues que las cargamos, y a veces para bien o para mal pues las traemos. Pero ahí no termina, hay un 40%. Hay un 40% que depende, ¿verdad? Que son nuestras acciones. Cuando hablamos de nuestras acciones, eso se refiere a lo que hablamos, a lo que pensamos y a nuestras actitudes ante lo que está pasando, ¿verdad? Son acciones que nosotros tenemos ante ellas, para bien o para mal, pues determinan ese 40%, ¿verdad? De lo que es la felicidad. También, pues tenemos lo que es el 10%, ese 10% que son situaciones que no tenemos control, accidentes, quizás maltratos, rupturas, tiempo, la pandemia, terremotos. Son cosas que no tenemos control, ¿verdad? No tenemos ese control de nosotros de poder manejarlo. Ahora, mira lo importante, y esto sí, que toma nota, escúchame, porque es lo más importante de comprender esta data. Primero, en la genética, el 50%.
Antes se creía que la genética era ese DNA que traíamos y eso no se podía cambiar. La ciencia ya ha demostrado que la genética no es algo estático, que es algo también que se transforma, ¿ok? Así que si cambiamos nuestras acciones, ese 40%, que es esas actitudes ante las situaciones, ante ese 10% que no podemos controlar, en vez de tuvimos un accidente, tuvimos una separación, tuvimos una crisis económica, tuvimos una crisis emocional, tuvimos una pandemia, pues no podemos controlarlo. Pero ese 40% puede ser que si la pasamos mal, es normal llorar, es normal deprimirnos, es normal tener un buen día, por supuesto, es normal, no hay nada malo, es parte de nuestra humanidad. Pero lo más importante es que yo puedo después determinar y decir, ¿sabes qué? Y ahora mismo yo te lo digo a ti, este 2020 sí, ha estado brutal, ha estado que no puedo decir las palabras que me gustaría decir. Pero por otro lado, he aprendido un montón de cosas, he determinado hacer cosas y he empezado a hacer cosas como retomar estos videos que hace tiempo quería y no lo había hecho. Me determiné a aprender a hacer cosas nuevas, a tener iniciativas nuevas. Me obligó a empezar a comunicarme mejor virtualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así escucho casi semanalmente ideas maravillosas de jóvenes y adultos que empezaron a hacer cosas nuevas, de accidentes, de rupturas, de cosas que no pude continuar o que fracasé, pues las veo como oportunidades en las que aprendí, en las que crecí. Y entonces ese 40% se convierte, ¿verdad?, transforma ese 10% en situaciones que no pude controlar, pero que ahora las veo de forma positiva. Así que eventualmente tomamos esa transformación mental, ¿verdad?, que podemos entonces transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otras generaciones, pues generacionalmente esa genética pues también cambia, por supuesto, y eso pasa, así que lo podemos hacer a ese nivel. Así que prácticamente tenemos el significado maravilloso de que es la felicidad, y en esto nadie, ¿verdad?, puede decir que no, y yo creo que hay un consenso. Sí sabemos que me hace a mí feliz no es lo mismo que te hace a ti feliz, y eso está bien, pero algo sí se sabe, y es algo que yo concluyo también muy bien, que la felicidad es desarrollar, de que a todos nos da felicidad, y cuando vemos el transcurso de nuestras vidas, poder nosotros descubrir ese talento, eso que nos gusta, a nuestro máximo potencial, tener esa satisfacción de que me desarrollé con este talento, con algo que me disfruto, y que con este talento pude desarrollar algo que le está siendo de beneficio para otros. Es una vida plena, es una vida de felicidad, literalmente. ¿Que hay obstáculos? Por supuesto que van a haber obstáculos, pero al final del día, cuando logras esto y te determinas en hacerlo, vas a decir, vale la pena, voy a seguir todo el tiempo. Así que básicamente es un llamado a que seamos embajadores de felicidad. Sea un arcoíris en la nube de alguien, de Maya Angelou. Esa frase es maravillosa, ese es el llamado, ¿verdad?, que tenemos con el movimiento de Happix y los Happypreneurs. Así que básicamente ahí es donde yo desarrollo el concepto de los Happypreneurs como la parte de Happix para hablarles a los profesionales o a las empresas, y pues ofrecer, ¿verdad?, el servicio ya de consultoría también para los que quieran tanto productos que vayan en la línea de agradecimiento, también en cómo integrar campañas donde puedan integrar todo esto de la cultura de la felicidad. Y por eso la frase de prosperar haciendo el bien, siendo genuino, siendo honestos, ofreciendo cosas de valor para las otras personas. Y aquí es donde creo, ¿verdad?, lo que es el manifiesto, que lo lancé justamente, oficialmente el 2020, irónicamente, ¿verdad?, sin planificarlo, justamente 8 días antes de que en Puerto Rico, por lo menos donde yo estoy, empezara lo que se llama la cuarentena, el día 20 de marzo, que es el Día Internacional de la Felicidad.
nombrado por las Naciones Unidas como un llamado para educar sobre los objetivos globales, que al final al cabo son los países trabajando para terminar con el cambio climático, las desigualdades y todas las cosas, ¿verdad?, que causan infelicidad, guerra y todo este tipo de cosas. Así que el manifiesto prácticamente dice así: la felicidad es un asunto serio. Encuentra tu pasión, transforma tu mentalidad, trabaja duro pero diviértete. Ama lo que haces, determina a tener éxito, siempre abierto a la creatividad. Crea valor para ti y los demás. Nunca dejes de aprender algo nuevo. Desafía el status quo. Desarrolla tu talento. Aprecia cada ser humano. Siempre colabora. Mira a los ojos cuando hables. Escucha más, habla menos. Sonríe en cada saludo. Abraza al conocido y al desconocido. La vida no es tan larga. Crea un impacto. Ser bueno es un superpoder. Úsalo cada día y sea un happypreneur. Así que mi llamado es que sonrías al mundo. Sonreír al mundo también hace en momentos difíciles un mundo mejor. Por eso te invito a que conozcas más de qué se trata la ciencia de la felicidad, para que puedas integrarlo en tu vida, mejorar tus relaciones y ver cómo puedas integrarlo también en todo lo que vayas a emprender y en el mundo creativo, por supuesto, también. Así que si tienes dudas, escríbeme. Puedo también ofrecerle esa consultoría, ese apoyo, esa opinión, pero no dejes de hacerlo. No tienes que hacerlo solo. Somos muchos y nuestra meta es que hayan miles y miles más de embajadores de felicidad, a los cuales nosotros también nos hemos unido. Así que un abrazo.